Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, en mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi esperanza, y todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo, todo, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza,
esperanza, todo se lo debo a Él. Que Dios les bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué le da la bienvenida a estos programas que han sido hechos para ti. En Juan 6:37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que los disfrutes. Bendiciones. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da para presentar el consejo sabio de la palabra de Dios, a la Junta Directiva por invitarnos y a usted por estarnos sintonizando en este momento. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder expresar, Señor, este mensaje que tú has dado a mi corazón. Gracias porque lo puedo hacer rema en mi vida, y así tú lo vas a usar para llegar a tantas mujeres, a tantas vidas que necesitamos, Señor, estar siempre contigo de la mano. En el nombre de Jesús oramos y pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro mejor maestro, que nos instruya en toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón para poderlo compartir con ustedes es: mantengamos nuestra lámpara encendida. Y es que quería comentarles que yo soy de esa generación de adultos que nuestros padres y nuestros abuelos usaron candiles para poder iluminar en la noche en sus hogares. Estos eran unas especies de depósitos de metal en donde ponían gas querosén y una mecha. Entonces ahí se le ponía fuego y con eso se sustentaban las necesidades en la noche de los hogares. La Biblia habla de lámparas donde se les ponía aceite, y de hecho es un símbolo que usan los sacerdotes para que el fuego de Dios estuviera encendido siempre en el tabernáculo. Se usa esa lámpara de el candelabro de 7 lámparas, y que siempre tenía que estar encendida. Así es nuestra vida, tiene que estar encendida por la presencia del Señor. Así que recuerdo de muy pequeña, tenía quizás unos 5 años, cuando íbamos con mi abuela, íbamos a visitar a mis padres, que ellos se habían ido a vivir por cuestiones de trabajo a Aguachapán, a las costas de Aguachapán. Y nosotros vivíamos en Morazán, entonces tuvimos que atravesar la ciudad, y a mí me impresionó mucho ver las luces de la ciudad. Me impresionó ver las lámparas, ver las fábricas iluminadas. Es algo que quedó tan vívido en mi corazón de niña. Así también, cuando a los 17 años Dios me dio la oportunidad de poder ir a Estados Unidos a un intercambio estudiantil, y viajaba en un avión y sobrevolamos Washington, D.C. ¿Se imaginan la impresión que tuve cuando pude ver esa ciudad tan grande, iluminada, las calles, los freeways, los edificios? Algo que nunca se me va a olvidar. Pero quizás la mayor impresión de mi vida fue ese día que me encontré con la luz de Cristo en el altar de una iglesia evangélica a mis 27 años. Y eso realmente hizo que el Espíritu Santo viniera a habitar en mi corazón. Y ahí comenzó la mejor relación de amor, ese amor incondicional que solo Dios nos puede dar para vivir una vida y disfrutarla con Él. Así que el tema de este mensaje tiene que ver con esto: mantengamos nuestra lámpara encendida. Y esa lámpara
es nuestro corazón, ese es nuestro espíritu, nuestra alma que se iluminan con la luz de Cristo. Cuando ese momento en que usted decide relacionarse con Dios, ahí donde se aloja la voluntad, las emociones, el intelecto, ahí llega Dios y toca. Y ahí es donde Dios llena. Y ahí es donde podemos escuchar la voz del Señor tan especial. Y el versículo clave de este mensaje es Juan 8:12, que nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y esa vida es la vida eterna. Esto lo dijo en un contexto cuando le llevan a aquella mujer adúltera a sus pies para que fuese apedrada. Y realmente ella estaba quizás en las tinieblas del desamor, en las tinieblas del pecado, en las tinieblas, ¿verdad?, de la baja autoestima, sintiéndose usada y abusada, aun cuando estaba casada quizás, ¿verdad? Y vemos en un versículo en Génesis, cuando habla acerca de esas dos cosas importantes que nosotros debemos reconocer. La primera es que estamos en tinieblas, y la segunda es la necesidad de encontrar la mejor fuente de luz. Entonces, ¿qué dice Génesis 1, 1 y 2? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces, a mí me tocó la primera vez que yo leí este versículo, estaba haciendo un devocional, cuando realmente pude identificarme en ese momento cuando la tierra estaba, dice, desordenada y vacía. Así estaba mi vida, así quizás puede estar la tuya, o estuvo en un momento desordenada en prioridades, vacía, porque aunque teníamos un amor humano de padres, de esposo, tal vez de hijos. Yo en ese momento ya tenía una hija, pero no se sentía esa necesidad de ser amada, y sobre todo que habían tinieblas. ¿Y para qué vino el Señor? Vino para ordenar nuestra vida, para llenarla de su presencia y de su amor, y para ser luz, para iluminar nuestras vidas con su luz. Por eso dijo Dios: sea la luz, y fue la luz en ese momento. Así que usted y yo tenemos que reconocer que sin Cristo estamos en tinieblas, ¿verdad? Entonces, y fíjese que, ¿cuáles pueden ser esas tinieblas? Puede ser la ignorancia de Dios y su palabra. Porque aunque tal vez somos educadas académicamente, tenemos una profesión, tenemos maestría, doctorados, pero podemos ser analfabetas espirituales, ¿verdad? Podemos estar también bajo las tinieblas de la autosuficiencia, que da a veces el poder económico, da la posición social, sentir que no necesitamos de Dios, ¿verdad? Pero son tinieblas, que ahí hay las fuerzas del mal, las utilizan para mantenernos en esa ignorancia de Dios. También tenemos las tinieblas del fracaso. Puede usted estar pasando por un divorcio o complejos de inferioridad, de superioridad. A veces son los prejuicios culturales, religiosos, en el caso de los fariseos, ¿verdad? Que no quisieron ver la luz del Señor porque no querían ceder, ¿verdad?, el poder político que tenían y sobre todo religioso en esa época. Vamos a ver aquí esa necesidad. Ya vimos que tenemos que reconocer que estamos en tinieblas y que hay una necesidad tremenda de encontrar la mejor fuente de luz. Entonces, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se habla de que el Espíritu Santo, que es la luz que Dios nos pone en nuestro ser interior, venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, nada más. Entonces, y quisiera que analizáramos juntos la vida de un rey que fue especial, ¿verdad? Porque David en sus últimos años sale a la batalla
y sus oficiales. Aquí nos deja ver este versículo 2 de Samuel 21 del 15 al 17, cómo todo el pueblo veía en él que había una luz, una lámpara encendida. Dice 2 Samuel 21 del 15 al 17 nos dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó, David estaba mayor. E Isbi-Benobed, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más, de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces vemos cómo en David podían ver ellos algo especial, y era que él mantenía su lámpara, su espíritu estaba siempre ardiente por el Señor. Entonces, así usted y yo tenemos la luz de Cristo. Si realmente le hemos confesado como nuestro Salvador, le hemos recibido en nuestro corazón y le hemos rendido nuestra vida, entonces somos ya lámparas encendidas en nuestros hogares para salvación, para nuestra familia, así como David lo era para Israel. Y esto, déjeme decirle, amado oyente, que es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Ahora bien, un capítulo más adelante, el rey David nos da el secreto de cómo su lámpara se mantenía encendida. Y vemos en un cántico que hace él de victoria después de esa guerra, en 2 Samuel 22-29 nos dice David: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Nada ni nadie podían alumbrar las tinieblas de David, como tampoco nada ni nadie pueden hacerlo por usted y por mí. En el Salmo 18-28, que es un pasaje paralelo, también él lo escribe y dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Así que vemos nosotros cómo realmente hay una vida diferente cuando hay una relación íntima con el Señor. Pero veamos entonces cómo podemos apagar esa lámpara. Y hay otras cosas que también pueden avivar esa luz, ¿verdad? El profeta Isaías está hablando aquí en el verdadero ayuno en un mundo de religiosidad. En Isaías 58, del 8 al 11 nos dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él: heme aquí. Y mire lo que puede apagar nuestra lámpara. Dice: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres, esto es lo que puede avivarlo, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad como el mediodía. Qué precioso, ¿verdad? Entonces dice: si quitares de en medio de ti el yugo del pecado, debemos apartarnos de todo aquello que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios. El dedo amenazador, ya no podemos estar culpando y estar queriendo corregir a las personas, al esposo, a los hijos, a las personas a las que trabajan con nosotros, de una manera que les hace sentir tan incómodos, porque el Señor quiere que nosotros, esas lámparas encendidas, se hablen con un lenguaje de amor que edifique en vez de amenazar. Así que también dice el hablar vanidades. Ya no podemos estar nosotros buscando el éxito, brillar para que el mundo nos vea, nos aplauda, nos admire, sino que tiene que brillar Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, ¿verdad? Entonces dice: en las tinieblas, dice, van a ser nuestra luz cuando somos generosos, cuando demos el pan al hambriento, cuando saciaras al alma afligida. Este es el pan
el pan espiritual que podemos darle, una palabra de aliento, una promesa del Señor para que puedan salir de esa aflicción en la que puedan estar. Y mire cuáles son los resultados. Dice el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Todos van a querer estar con usted, porque usted tiene algo especial, que es la luz del Señor encendida. Usted es una lámpara encendida. Pero entonces podemos también nosotros analizar el por qué, cuál es el propósito de tener una lámpara encendida. En primer lugar, y vamos a recordar el primer versículo que vimos, Juan 8:12, que nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esto, en primer lugar, el propósito es para salvación, porque teniéndolo a Él, nuestras tinieblas desaparecen, porque ahí es donde llega la luz de Cristo, ilumina y va haciendo una luz que tiene que irse avivando cada día, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el talento, aviva esa esencia que hay de Dios en ti. Entonces, en segundo lugar, podemos decir que otro propósito para tener esa lámpara, mantenerla encendida, es para ser testigos de Cristo. ¿Por qué? Para cumplir la gran comisión. El Señor dijo, ¿verdad? Cuando viniera poder sobre nosotros, cuando vendría poder, cuando viniera el Espíritu Santo, descendiera. Entonces, y Pablo le está diciendo en Hechos 26, 15 al 18, está dando su testimonio y dice que él tuvo un encuentro, una luz brillante le iluminó y lo tiró al suelo. Entonces, él está dando el testimonio y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense cómo lo vio cara a cara, ya resucitado. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Oiga, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ese era el comienzo de un gran ministerio para Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te estoy enviando. Hay una comisión que el Señor le da. Dice, mire qué lindo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos aquí el papel de Satanás, ¿verdad? Que quiere tenernos cegados, quiere tenernos apartados de Dios y de sus promesas, apartados de la presencia gloriosa de nuestro Señor. Otro propósito es para anunciar las virtudes de Cristo. ¿Y eso a través de qué? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través del fruto de su Espíritu. Veamos qué dice Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice, le está diciendo el Señor, vosotros, usted y yo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué lindo. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo? El amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, todo eso que hace que Cristo brille en nosotros, ¿verdad? Y dice, y sigue diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es que siempre podemos estar apelando a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber pruebas, pero el Señor está presto a ayudarnos, porque mira que su lámpara está encendida de día y de noche aún. En los sueños a veces el Señor se manifiesta
y nos da sueños lindos, se manifiesta de una manera gloriosa, ¿verdad? En cuarto lugar, también otro propósito. ¿Por qué tenemos que tener nuestra lámpara encendida? Para iluminación. Mire qué lindo lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 6. Dice: pero si nuestro evangelio, está hablando Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Oiga, qué tremendo esto que nos revela. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es este Dios de este siglo? Es Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando con el esposo, con el hijo, con el sobrino, con una hija, tal vez que tienen una adicción, y realmente es el enemigo el que está asusándolos para que no salgan de esa condición. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, buscar ayuda. El Señor ayuda con la ciencia, busquémosles ayuda psicológica, terapias, algo que pueda sacarlos de esa condición en que están. Ya no los hundamos, ya no los regañemos, ya no los consintamos. No, busquemos esos momentos de sobriedad para hablarles del Señor, hablarles del amor, de los planes y propósitos que Él tiene para ellos, para que despierten a la luz de Cristo y puedan encaminarse en ese camino de bendición, en ese plan perfecto que el Señor tiene para ellos. Y dice siempre en Corintios 4, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Fíjese, debemos dejar ver que es Jesucristo el único que los puede sacar de esa condición, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Mire qué lindo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿a dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento, ¿de qué? De la gloria del Dios en la faz de Jesucristo. Mire qué glorioso esto, qué precioso, ¿verdad? Que ya las tinieblas pasan y vemos la luz, como cuando vamos de mañana a ver el amanecer, a recibir el Señor, ver ese amanecer precioso que se va disipando en la oscuridad y viene saliendo el sol de justicia que sale sobre buenos y malos y que llega a aquellos que le buscan. Entonces, vamos a ver nosotros que en realidad debemos andar con la lámpara encendida, como hijos de luz. Debemos acercarnos a esa zarza ardiente día a día, a ese lugar en oración, en ayuno, y debemos andar en amor, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos y van a seguir, ¿verdad? Dice la palabra que estamos en principio de dolores, y esto no va a ir mejorando, al contrario, las señales se van a ir agravando, pero nosotros estamos tomados de la mano de Dios, y eso hace la diferencia, porque nadie nos puede robar la esperanza de una vida gloriosa en el Señor, de una vida de victoria, porque con Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? No por nuestros propios méritos, por lo que Él hizo en la cruz, y porque ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? También otro propósito, porque debemos siempre mantener nuestra lámpara encendida, es para sanidad espiritual, porque somos luminares en el mundo. Vea lo que dice Filipenses 2, del 14 al 18, nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra, de esta palabra que realmente es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, dice, ¿para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire, hay
tanto que hacer en la obra del Señor. Hay tanta necesidad que nosotros ya no podemos estar ahí con una luz tenue, deprimidas por algo sencillo a veces, sino que debemos realmente ir a la presencia del Señor, avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros y levantarnos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, aquí dice Pablo en Filipenses 2, del 14 al 18, y aunque sea derramado en libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo nos exhorta, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El Señor quiere que nos regocijemos siempre, dice, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, vemos nosotros cómo en realidad no es fácil. Me dirá usted, es cierto, estamos pasando una enfermedad, estamos sobrellevando problemas económicos, problemas familiares. No es fácil, pero la luz del Señor está encendida y allí es donde nosotros debemos ir para que podamos realmente retomar el calor, el amor de Dios, la misericordia, que es la que nos va a hacer que nos levantemos en fe. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿A dónde quiere el Señor llevarnos? El Señor dice que Él ya no quiere que estemos en tinieblas, pero debemos velar y debemos ser sobrios y que la luz de Cristo brille en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos iluminar a los demás, ¿verdad? Porque hoy hay muchos tipos de lámparas, hay muchas fuentes de energía, la energía eléctrica, la energía solar, la luz LED que son ahorrativas, tantas luces. Aún con el celular usted puede irse guiando, pero esas son fuentes que son finitas, se acaban, pero la luz de Cristo siempre va a brillar, siempre va a estar ahí para que nos conectemos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su palabra, que como les decía, esto es una guía. Mire, es como si usted usa la tecnología y va a salir de su casa, va a ir a algún lugar y hace una agenda, va a hacer varios mandados, usted pone el Waze, y el Waze, ¿qué hace? Lo dirige por los lugares donde hay menos tráfico. Aún en horas pico le da atajos, le alerta si hay peligros en las calles, le va guiando. Imagínese usted si nosotros nos dejáramos guiar por la palabra, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Mire, realmente nuestra vida sería diferente. Pero todavía podemos. El Señor siempre está presto para cuando nosotros lo invocamos, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 6, quisiera que leyéramos para terminar. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Oiga esta exhortación que nos hace el Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Debemos estar alertas, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Todos somos los que somos hijos de Dios, somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ya no tiene potestad sobre nosotros. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Esta es la exhortación que el Señor nos da, que seamos como aquellas vírgenes prudentes que estaban con el aceite en su nivel, ¿verdad? Que no seamos, que no nos atengamos a que los demás, porque si es mi esposo el que está consagrado al Señor, yo voy a lograr por él. No, es personal. La salvación es personal, el trabajo es personal en la obra, ¿verdad? Sino que tenemos que nosotros avivar el fuego del don de Dios, el fuego del Espíritu, cada día. Y eso hará que siempre seamos
luz en las tinieblas. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder vivir esa vida nueva en Cristo que el Señor nos ha prometido y para poder llevar a otros a ese camino de bendición que Él quiere que nosotros atraigamos a otros a Él por amor, con misericordia, con perdón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en este momento tú nos ayudas a percibir que tú eres un Dios de luz y que estás con nosotros cada día. Pero aquel Señor que está en tinieblas, que todavía no ha resplandecido la luz del Evangelio, que en esta hora pueda reconocer que fuera de ti no hay nada que valga la pena, Señor, que solo hay tristeza, dolor, desesperación, pero que tú estás esperándolo con los brazos abiertos para cumplir ese plan perfecto y tu propósito en esa persona, en ese joven, en esa anciana, en ese adulto mayor. Padre, tú no desechas a nadie. Tú quieres que todos vengamos a ti, que vayamos en arrepentimiento, Señor, a pedirte perdón y darte gracias, porque tú, Señor, tienes el don de la salvación para cada uno en el sacrificio de Cristo en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque sigues iluminando nuestro camino y porque tú, Señor, nos llevarás a estar contigo para siempre, para ver tu luz eterna, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú recibes a aquel que viene con corazón contrito y humillado. Tú puedes llegar ahí donde hay una enfermedad y tocar, Señor, ahí donde hay una enfermedad crónica. Padre, tú puedes tocar cada órgano y tú puedes hacer órganos nuevos. Tú puedes llegar ahí donde hay depresión y tú, Señor, con tu luz iluminar y dar esperanza, Señor. Tú puedes y sigues salvando, Señor. Tú puedes y sigues, Señor, levantando al caído, Señor, liberando al cautivo, Padre, consolando al enfermo y al enlutado, mi Dios. Gracias, Padre, por este pueblo tuyo, Señor, que te adora en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. El Señor nos dice hoy en su palabra en Isaías 55:11. La palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá todos mis propósitos. El Ministerio de Mujeres desea que la palabra preciosa de Dios que acabamos de escuchar haya sido de edificación para sus vidas y haya ministrado su alma, su mente y su espíritu con mucha paz, gozo, amor, perdón y mucha esperanza. Le invito a que haga conmigo la siguiente oración para estar seguro que el día en que muramos iremos al cielo directamente con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todo corazón y te pido perdón por todos mis pecados y por haberte ofendido. Reconozco, Jesús, que eres el Hijo de Dios y que viniste a morir por mis pecados. Gracias por perdonarme y morir en mi lugar. Jesús, te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida y te ruego que tu Santo Espíritu guíe mis pasos de hoy en adelante para permanecer en tu voluntad. Te suplico escribas el nombre en el libro de la vida y estar seguro que viviré contigo toda una eternidad. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Si hiciste la oración conmigo, te felicito. Aquí está en los cielos y nuestro Padre Celestial te ha adoptado como su hijo. Que Dios me les bendiga.